Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Entendiendo el coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios. Ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado. Entonces, que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas. No, mejor bájenle. ¿Sí? Bájenle. Y piensen en sus familias, en ustedes mismos, a los que se dedican a esas actividades, si me están escuchando o me están viendo. Hay que tenerle amor a la vida. La vida es lo más sublime, es una bendición. Entonces, dedicarnos a cuidarnos, a cuidar las vidas de los demás y las vidas propias, no las despensas. Ahora ya me salieron como los que estaban antes, que repartían despensas, frijol con gorgojo. Y decirle a la gente, vamos a seguir ayudando a los pobres, a todos. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Muchísimas gracias de verdad por permitirnos estar con ustedes compartiendo la información que se maneja el día de hoy, pues en el mundo, donde pues lo más importante de todo esto es lo que sucede aquí en México. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en nuestro país? Y la forma que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de pues enfrentar estos problemas que hoy vemos fuera de control, que pues parece ser que no hay la capacidad. Lo vamos a platicar, lo vamos a comentar aquí en este espacio un momentito más, con muchísimo gusto, claro que sí. Y pues antes de empezar, decirles que pues es un gran placer estar nuevamente con ustedes. Hoy miércoles 22 de abril del año 2020. Hoy es el Día Mundial de la Tierra, por cierto. Cuidemos a nuestro planeta. Tanta y tanta contaminación que generamos. Fíjese usted lo que son las cosas. Hoy enfrentamos una pandemia terrible. Entramos a la fase 3, ya lo platicaremos también más adelante, pero ¿cómo es que esta pandemia también ha ayudado a los mares, a los ríos, a que la gente, al verse obligada a estar en su casa o en sus casas, pues no genere tanta basura, ¿no? Ha habido documentales donde se narran que los ríos pues lucen limpios, y esto es una gran ayuda para el planeta también. Cuidemos a la tierra, que es nuestro hogar, nuestra casa, nuestro techo. Bendita tierra, de verdad, cuidemos
a la tierra, a nuestra madre tierra. Pero bueno, como siempre transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta tarde. Hay dos temas muy importantes que son fundamentales. Son varios, pero creo que son 2 o 3 temas fundamentales. Lo primero es que los narcos, ante la incapacidad del gobierno, ante la nula, ineficaz estrategia en contra del crimen organizado, nos queda muy claro que Alfonso Durazo ha resultado un verdadero inepto como secretario del Consejo o de Seguridad y Protección Ciudadana. Nos queda muy claro que hay un secretario que no ha servido absolutamente para nada, pero hay un presidente que se llama Andrés Manuel López Obrador que ha resultado peor todavía, ¿no? Sinceramente, no es que queramos echarle a nadie, pero lo que estamos viendo el día de hoy nos demuestra que tenemos a un presidente de la República que no ha tenido la capacidad ni la visión para poder enfrentar los grandes retos que tenemos hoy encima. Una delincuencia organizada, un crimen organizado que se da a la tarea de repartir despensas, cuando en un inicio el gobierno federal no asumió ni dimensionó realmente el poder del crimen organizado. Cómo el crimen organizado ha venido ganando terreno. No nada más en este gobierno, desde luego que no. Esto viene desde hace muchísimos años, también hay que decirlo. Pero cuando se relaja totalmente la lucha contra el crimen organizado, cuando no se tiene la estrategia, cuando no se tiene la capacidad, la criminalidad tiende a crecer y también empieza a ocupar espacios donde el gobierno simple y sencillamente no ha cubierto. Tal es el caso, y lo hemos dicho aquí, pero el lunes, por ejemplo, el presidente de la República tardó junto con con las personas que sale a dar las conferencias mañaneras, esta puesta en escena, este show que arma el presidente de la República todos los días. Tardó demasiado porque tenía una reunión con el gabinete de seguridad, y es que resulta que el domingo pasado fue uno de los días más violentos en México. 105 asesinatos, de los más violentos el domingo pasado. Estamos hablando que son 105, estamos hablando como de 4 homicidios cada hora, imagínese usted. Uno de los días más terribles de este país. Sin duda, la falta de estrategia ha hecho que el gobierno de López Obrador sea uno de los gobiernos más violentos, donde han existido o donde existen más homicidios que en los últimos años. Es una realidad, no la podemos ocultar, no la podemos soslayar, tenemos que decirla. Pero aparte de eso, el crimen organizado, el cártel del Golfo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, los Viagras, todas estas organizaciones criminales que
también es cierto, han sembrado el terror y se conocen de secuestros, homicidios, ejecuciones, cobro de piso, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas organizaciones aprovechan lo que hoy está viviendo México. Es la otra pandemia, la pandemia del crimen organizado, que se ha dado a la tarea para, no solamente para disputar territorios a otros cárteles, sino para, a punta de balazos, como están acostumbrados, sino para disputar el territorio ahora a través de la entrega de despensas a poblaciones vulnerables, olvidadas. No solamente por este gobierno, también hay que decirlo. Todo este problema se arrastra desde hace mucho tiempo, también hay que decirlo. Pero yo creo que en este momento con Andrés Manuel López Obrador, con sus famosas frases de te voy a acusar con tu mamá, le voy a decir a tu abuelito, le voy a decir a la abuelita, que te den de chanclazos, que te jalen las orejas, de abrazos, no balazos, pues esto ha creado realmente un clima, pues digámosle así, como amigable para el crimen organizado. Lo vimos en la captura fallida, operativo fallido, de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que el propio presidente reconoció, tuvo que dar la orden para que lo liberaran. Con eso le digo todo. Bueno, ahora bien, en redes sociales circulan videos de hombres armados repartiendo ayuda con los logos de sus cárteles que están impresos en las bolsas o en las cajas con alimentos. Los narcos que típicamente se favorecen del reparto de despensas en poblaciones vulnerables se han visto envueltos en diversas alteraciones desde que estalló la pandemia del COVID-19 en el país. Ante esto, el presidente simplemente salió a decirles que tienen que bajarle 2 rayitas a sus acciones. Que piensen en su familia, caray, hombre. Que no es válido, que no anden repartiendo también despensas con gorgojo. Digo, sinceramente, este discurso que no sirve para nada, ya no debe de ser el discurso de un presidente de la República, vergonzoso, vergonzante para la investidura presidencial, esa que por años buscó este señor y que realmente le ha quedado grande, muy, muy grande, a un presidente que no ha demostrado tener los conocimientos, la visión de Estado o de estadista para afrontar 2 terribles males que vivimos en este momento: la pandemia del coronavirus y los cárteles delincuenciales, los cárteles de la droga que están en todo el territorio nacional, que siembran cadáveres por aquí y por allá, que llenan los ríos de sangre. Es la triste realidad de lo que vivimos el día de hoy, y eso no lo podemos ocultar. Ante lo que hizo la delincuencia organizada, pues bueno, Raimundo Riva Palacio escribe el día de hoy también que bueno, el presidente de la República se calentó porque pues el domingo pasado, como les decía yo hace unos momentos, fue el día más violento de este mes, pese a la cuarentena en la que estamos viviendo, en donde se supone que todo el mundo está en casa. Los cárteles de la droga, ¿qué van a saber de estar en casa, hombre? Eso, para empezar, creo que no lo entiende el presidente, ¿no? No lo entiende la gente común y corriente. Los cárteles de la droga dicen, tenemos que trabajar y hay que llevarle despensas a los más vulnerables. La gente se los agradece. La gente les da las gracias. Por ahí circula un video también donde están entregando despensas
Hay audios donde incluso habla un delincuente, donde dice que hasta los reciben y les dan las gracias y hasta los invitan a comer. O sea, ese espacio que no ha podido cubrir el gobierno, pues es ocupado hoy por el crimen organizado o por la delincuencia organizada, ante la incapacidad de un gobierno. El domingo fue el día más violento, sí, 105 muertos. Y bueno, el presidente de la República pues dijo, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado. Entonces, dice el presidente, no vengan ahora a decir estamos entregando despensas. No, mejor bájenle y piensen en sus familias. Definitivamente no le gusta que el crimen haga la gestoría social que no ha podido hacer su gobierno, sinceramente, ahora, porque no puede, pero cuando pudo, simplemente su incompetencia quedó demostrada. Esa es la realidad de lo que vivimos el día de hoy ante la pandemia y el crimen organizado que ocupa los espacios que el presidente simple y sencillamente no ha podido ocupar, ni deja ocupar a sus propios funcionarios en una estrategia que simple y sencillamente todos se arrodillan ante lo que pueda pensar el propio presidente y les pueda costar el cargo público. Ahí tenemos a un secretario de Hacienda que no ha dicho realmente algo que haga pensar que tiene autonomía para poder enfrentar la grave situación económica que hoy enfrentamos y sobre todo con Petróleos Mexicanos, Pemex, que es parte importante estructural de la economía de México. Era parte importante estructural de la economía de nuestro país. Y bueno, esto realmente también es necesario analizarlo. Hay una grave crisis de lo que hoy estamos viviendo. El presidente le achaca a una grave crisis del modelo neoliberal, pero pues si así fuera, todos los países estuvieran mal, ¿no? Hace unos días, usted lo recordará, la ridícula de Rocío Nale. Digo ridículo porque es una persona que está realizando un muy mal papel. Yo creo que es una de las peores funcionarias que tiene el gobierno federal, es una de las peores funcionarias que están en el gabinete de López Obrador. Se dio a la tarea de ridiculizar al propio presidente de la República, de engañarlo y de tomarle el pelo, porque usted recordará que en esta reunión que hubo con Arabia Saudita, con Rusia, la OPEC, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, donde se pretendía reducir la producción en aproximadamente 10 millones de barriles. El petróleo hoy está súper barato, tan es así que usted va a la gasolinera, lo encuentra en 14, 15 pesos. Por la distancia varían los precios, ¿no? Pero en términos generales el precio ha bajado totalmente, la gasolina ha bajado demasiado. Entonces, mire usted, Rocío Nale le pidieron bajar 400,000 barriles de su producción, cosa a la que se negó Rocío Nale. Solamente lograron bajar o se dieron bajar solamente 100,000 barriles. El tema era que se tenía que producir menos petróleo, menos gasolina, para poder incrementar los costos de este producto. No lo quiso hacer el gobierno de México. El gobierno de México pudo haber aprovechado para bajar su producción en 400,000 barriles. Hoy el negocio del petróleo ya no es negocio, para que usted lo sepa. No lo hizo
tampoco aprovechó la oportunidad de que con esto se incrementaran los precios de las gasolinas, pero tampoco supo aprovechar a tejer una negociación importante con estos jeques árabes que acaparan una gran cantidad de miles de millones de producción que tienen las grandes refinerías. Tampoco aprovechó para posicionar a México dentro de este grupo importante. Su negativa ha derivado en que no previó de que el precio del barril seguiría bajando. Donald Trump nos echó la mano bajándole, creo que a 300,000 barriles más para quedar en los 400,000. Hoy el precio del barril está en $7. Ya no es negocio la refinación de las ganas. Para México más le valdría importar que producir. $7 es el precio del barril, y estamos hablando que en nuestro país pues nos cuesta aproximadamente $14 sacar un barril de este producto, y eso en ciertos campos petroleros, porque hay algunos otros campos en nuestro país que nos cuesta sacarlo en unos $30 aproximadamente. Y no le estoy hablando de la distribución, ese es un cargo aparte, no le estoy hablando de la administración. Hoy se ha extendido el dominio de los países exportadores del petróleo, aquellos países que ahora se metieron a Europa, que le están vendiendo a Asia y que le están vendiendo también a Estados Unidos. ¿A quién le va a vender hoy nuestro país? Absolutamente a nadie. Petróleos Mexicanos atraviesa un mal momento. Se supone que Pemex es el principal activo que tiene pues nuestro país, ¿no? Pero sin embargo Pemex hoy está quebrada. Esa es la realidad que hoy estamos viviendo. No tiene un grado de inversión. Pemex perdió su grado de inversión. Hay 90,000 millones de dólares en manos de extranjeros. Estamos hablando pues que cuando las calificadoras le dan una nota negativa a Petróleos Mexicanos, es como si te estuviera diciendo: aguas, vete con cuidado con Petróleos Mexicanos, porque de ser posible no te va a pagar ni lo que invertiste, porque los bonos de inversión que hoy tiene son bonos chatarra, no sirven para nada. Eso es lo que está sucediendo hoy con Petróleos Mexicanos. Ni lo que invertiste te puede regresar. Y bueno, tenemos también a una gran cantidad de tenedores de estos bonos que tienen que deshacerse forzosamente de esos papeles. Y aquí entran los fondos buitres, que le llaman así, que Mario Maldonado así las califica. Son estos especuladores que pueden ser capaces de llevar a cortes internacionales un eventual problema de impago. Se van a las cortes, logran apoderarse de Petróleos Mexicanos y ahora sí le invierten su dinero a como ellos quieren, pero se apoderan de la industria petrolera. Andrés Manuel López Obrador está empecinado en seguir construyendo la refinería de Dos Bocas, cuando todo el mundo le dijo: no ahorita. Sin embargo, pretende seguir construyéndola. Cuando se inició el proyecto de Dos Bocas, todo el mundo le dijo a la nefasta de Rocío Nale y al presidente de la República: ¿sabe qué, señor? Esa refinería no le va a costar 8,000 millones de dólares, le va a costar el doble. ¿Y sabe qué? No se puede terminar en 3 años.
si acaso en los 6 cuando usted esté terminando. Hoy atravesamos una severa crisis económica, pero el presidente tiene temas prioritarios en los que no está incluido usted ni yo. Los empresarios, los micros, los pequeñas, las medianas empresas no están incluidas. Llevamos a estas alturas 350,000 empleos perdidos. Se pretende cerrar en 2 meses más lo que dure la pandemia en 1,000,000 de empleos. ¿Qué vamos a hacer ante un presidente que está empecinado en construir su refinería de 2 bocas, ante una Rocío Nale que, como le dije hace rato, realizó el peor de los ridículos cuando le tomó el pelo al presidente de la República y le dijo que por los 100,000 barriles de reducción de nuestro producto, de nuestra mezcla, pues simple y sencillamente hasta nos habían aplaudido. Qué barbaridad y qué ridiculez de esta funcionaria pública, una de las peores funcionarias que pueda tener el gobierno mexicano. Ridícula. Sinceramente, es una de las peores funcionarias que ha tenido el gobierno federal en las últimas décadas. Una funcionaria que no tiene la capacidad ni la visión para decirle, y no tiene el valor de decirle al presidente, ¿sabe qué, presidente? Sí tenemos que echarnos para atrás, porque 2 bocas ya no es negocio. Le decía yo hace un momento, ahorita refinar sale más caro todavía. Es mucho más caro que importar gasolina. A estas alturas, al gobierno federal, al gobierno mexicano, le valdría y le convendría más importar la gasolina antes que producirla. Le sale mucho más barato. Estamos hablando que hoy el barril está en $7, pero nos cuesta sacarlo 14. Y hay que sumarle todavía la distribución, la administración. Todo eso todavía hay que sumarle. Así que saque usted sus propias conclusiones. No lo digo yo, lo dicen los especialistas. Lo que está sucediendo en nuestro país es poner los últimos alfileres a la industria petrolera. Rescatar a las refinerías o llevar a cabo la construcción o la conclusión de la refinería de 2 bocas en este momento no deberían de ser proyectos prioritarios del gobierno federal. Hay una debacle mundial en cuanto a los barriles o al costo del barril, porque hay tanto producto almacenado en todo el mundo, aquellos que utilizan este producto, que no saben dónde meterlo. Por eso el precio está muy barato, porque hay muchísimo producto, muchísima gasolina que está almacenada, que no se sabe cómo sacarla. Además, tome usted en cuenta que ahora hay otro tipo de energía que se utiliza para la generación de energía eléctrica, la energía eolítica, ¿no? La energía solar, la que se está utilizando en los paneles solares. Las refinerías en este momento no son el gran negocio que pueda sacar a México del terrible problema económico en el que estamos. Un presidente que no escucha absolutamente a nadie, ni a propios ni a extraños, y sin embargo sigue metido en este tema en el que definitivamente nos va a costar muy caro salir. El precio del petróleo de Estados Unidos sufrió el lunes 20 de abril un derrumbe y los contratos de futuros que vencen en mayo se colocaron por debajo de los $0. Imagínese usted, por barril. Esto como respuesta a la preocupación de los inversionistas
por la falta de lugar para almacenarlo y una baja en la economía global que en gran medida se han derivado de la pandemia del coronavirus. El WTI es un tipo de petróleo crudo de Texas, es un referente, y el sur de Oklahoma y se utiliza como referencia para fijar el precio de otras mezclas en Estados Unidos con densidades y niveles de azufre similares. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Así que no hay ni dónde almacenar. ¿Dónde metes todo el petróleo? O sea, cuando tú tienes producto de sobra, incluso en tu casa, donde lo que vendas, cuando tienes demasiado producto, lo das más barato, pues, para que se venda. Hay productos que se le quedan a las tiendas, ¿no? Usted lo ha visto. Y hasta ponen ahí, hoy grande rebaja, ¿no? Los pantalones, las camisas, lo que usted quiera, lo que venda usted. Con tal de que no se te quede ahí, das una rebaja para que se vaya. Bueno, pues así es. Así es lo que está sucediendo el día de hoy en el mundo, con el derrumbe, pues, de los precios del petróleo, los precios del barril, que pues es una debacle a nivel mundial. ¿Qué hacemos con Petróleos Mexicanos? Si tiene usted la oportunidad, lea a Salvador García Soto hoy en su columna del Universal. Él habla de este tema también. Petróleos Mexicanos está cada vez más lejos del plan original del presidente López Obrador, que se propuso rescatarla y volverla a convertir en la gran empresa petrolera, que lo mismo impulsaba a la economía nacional, que sostenía a la mitad de los ingresos nacionales del país. Hoy, con el derrumbe histórico de los precios del petróleo, los enormes excedentes petroleros en el mundo y las agresivas políticas de potencias como Arabia Saudita, que con sus precios de ganga le roba los mercados asiáticos, la petrolera mexicana, Pemex, se ha vuelto un problema, no solo para el gobierno, sino para la economía y desde luego en el presupuesto de todos los mexicanos, convertida en fuente de presión para las finanzas públicas, de donde le han inyectado ya miles de millones de pesos de recursos fiscales para un rescate fallido, y ahora también en una amenaza para la calificación crediticia. Las calificadoras ya dijeron que no es negocio. Ahí los grados de inversión, Pemex perdió su grado de inversión, ¿no? Y ahora también hay una amenaza para la calificación crediticia y el grado de inversión del país. Pemex está a nada de ser una empresa productiva que le cueste más al Estado de lo que produce. Así. Yo entiendo que hay mucha gente que está metida ideológicamente con Andrés Manuel López Obrador. Lo entiendo. Pero más allá de todo esto, más allá de ese amor que le pueda tener a López Obrador, hay que ser objetivos y reales. Petróleos Mexicanos ya no es rentable para nuestro país, y hay una refinería que se sigue construyendo que no tiene razón de ser, cuando en este momento la prioridad es atender el problema del coronavirus, porque ese sí puede arrastrar a México al fondo del abismo. Sinceramente, hay 10 puntos importantes propuestos para AMLO, según para enfrentar la crisis económica que estamos viviendo hoy. Estas son las acciones que dio a conocer el presidente de la República. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. No será despedido ningún trabajador. La empresa donde usted trabaja 2 o 3 meses más así, es posible que no aguante. Y si no aguanta, seguramente sí lo van a despedir. Desgraciadamente es una realidad. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. Ya tampoco es negocio ser funcionario público, ¿no? Y además es inconstitucional. O sea, ¿cómo le vas a bajar el salario
a los trabajadores, ¿no? A los funcionarios públicos. Eso es ser atropellar a la ley. No se ejercerá el 75% de presupuesto disponible de partidas de servicios materiales y suministros. Esto también incluye a los supuestamente comprometidos. Caray, o sea, no se va a comprar nada de materiales ni suministros y cubrebocas y todo eso. Pues hay que destinar dinero para eso, ni hablar. Se cancelan 10 subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dicho cargo. No lo entiendo, ¿no? O sea, se cancelan 10 subsecretarías, pero se garantiza el empleo. O sea, cancela las subsecretarías, nada más el nombre, ¿no? El membrete, pero la gente ahí la vas a tener, ¿no? Sí. Pues quién sabe qué va a hacer ahí López. A lo mejor va a crear otras, ¿no? Pues sí, a ver a dónde va a meter a esa gente, porque digo, ¿qué sentido tiene cancelar 10 subsecretarías si vas a tener al mismo personal? Caray, bueno, en fin. Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentren en esta situación hasta el 1 de agosto. Ok. Deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente. Se posponen las acciones y el gasto de gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios. O sea, bienestar para adultos mayores, sí. Para personas con discapacidad, sí. Sembrando vidas, sí. Digo, la pensión para los adultos mayores y personas con discapacidad, pues yo creo que esas sí deben de seguir existiendo. Digo, dentro de todas estas locuras de López Obrador, pues la verdad que bienestar para los adultos mayores, para las personas ancianas, pues sí, yo creo que es un tema. Pero más allá de todo esto, hay varias cuestiones que no cuadran dentro de este tema. Por ejemplo, el de Sembrando Vida, ese que es árboles, o sea, o el de los jóvenes, ¿no? El de jóvenes construyendo el futuro. O sea, yo creo que aquí lo importante sería generar las condiciones del empleo, y pues esto de jóvenes construyendo el futuro. Además ya se documentó que muchos de estos jóvenes ni van, ¿no? Bueno. Y la Guardia Nacional, al aeropuerto Felipe Ángeles, producción petrolera, rehabilitación de la refinería existente, construcción de la refinería de Dos Bocas. Esas continúan, pese al que le están diciendo que eso no es prioritario. Generación de energía eléctrica con la modernización de plantas hidroeléctricas. Por cierto, la Comisión de Electricidad, Federal de Electricidad, nos aplicó ya un 4% de incremento. Así que agárrese cuando le llegue el siguiente recibo de luz. Bueno, sistema aeroportuario de la Ciudad de México, terminación del tren interurbano México-Toluca, terminación de presas y canales, parque ecológico, parque de Texcoco, programa de mejoramiento urbano. Tren Maya está ahorita parado, hay amparos, bueno, pues ahí sigue. Tren de Guadalajara, internet para todos, caray. Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, zona libre de la frontera sur, espacio cultural de Los Pinos, válgame por Dios, que da hasta risa todo esto, ¿no? La Secretaría de Hacienda Pública, el punto número 6, la Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados. Ya dijo hace ratito que no se suspenden los programas sociales. Digo, la Secretaría de Hacienda es la que dispersa los recursos, ¿no?, a las oficinas federales. O sea, ¿qué sentido tiene ponerlo en el punto número 6? El pago de nómina. Pues sí, ni modo que no paguen nómina, pues tiene que pagar la nómina, ¿no? Pensiones. Bueno, tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa. Austeridad en tiempos de crisis. Y por otro lado, los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto Felipe Ángeles son temas muy incongruentes, ¿no? Bueno. La eficiencia y la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales.
y de los proyectos prioritarios en 622.556 millones de pesos. No sé por qué, pero siento que es una gran mentira de López Obrador. Más de las mentiras, más de las tonterías, estupideces del tren Maya, de la refinería. Bueno, en fin, ¿qué más nos espera con López Obrador cuando entramos ya a la fase número 3 de la pandemia del coronavirus? ¿Qué implica la fase 3 por COVID-19 en nuestro país? Bueno, ya escuchamos a Hugo López-Gatell lo que está diciendo. Ayer martes ya dio inicio la fase 3 de la epidemia del COVID-19, coronavirus pues. Y dice López-Gatell que ya damos por iniciada esta fase, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la jornada nacional de sana distancia para que estos sean los mínimos posibles. Ahora se corre el riesgo pues de existir más contaminados, de existir más contagios. Estamos ahorita en una etapa crítica, muy crítica. Si usted no tiene que salir a comprar víveres, si usted no tiene una cita médica, si usted no tiene que salir a trabajar, si su trabajo se lo permite, quédese en casa. Es muy importante. Si sale, use un cubrebocas lo más que se pueda. Pues ya en el país hay 4 regiones que superan los 1,000 casos y en el centro de México hay más de 4,000. Así que bueno, debemos tener cuidado sinceramente. Los 10 estados que reportan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, ¿no? Son los más, donde hay más casos. Pues ahora esta etapa 3, López-Gatell recalcó que la fase 3 es la etapa con el más alto pico de casos y hospitalizaciones. Tendremos la capacidad, México tendrá la capacidad de tener en los hospitales, los médicos, las camas, los insumos, cuando hay un presidente de la República que piensa en austeridad. Pues la verdad nos quedan muchas dudas. A ver qué pasa. Pero también por aquí hubo un diputado federal, un diputado local, Amado Cruz Malpica, aquí en Coatzacoalcos, que dijo una verdadera estupidez. Una verdadera estupidez, el señor Amado Cruz Malpica, uno de los tipejos más despreciables aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, que es Amado Cruz Malpica, un diputado local. De verdad es lamentable este tipo de declaraciones. Lo vamos a platicar en un momentito más. Vamos a hacer una breve pausa. Así están las cosas en el panorama nacional, así están las cosas en el panorama internacional. Petróleos Mexicanos deja de ser rentable para nuestro país. Ha perdido su grado de inversión, se ha convertido en un verdadero lastre. Es una empresa paraestatal de las más endeudadas del mundo, así como lo escucha usted. Ya producir petróleo crudo es mal negocio. Más vale importar que refinar. Así de simple, nos sale más económico, ¿no? En fin, vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente para tratar este tema del COVID-19 aquí en Coatzacoalcos, donde el diputado local Amado Cruz Malpica dijo una sandez, una de las tantas declaraciones estúpidas que ha dicho este señor aquí en Coatzacoalcos. Por cierto, ese señor busca la alcaldía de Coatzacoalcos. Regresamos y platicamos de este sujeto. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.